Lo que yo sé del Grau Bay no es mucho porque nunca he ido allí. Solo sé que hay gente viviendo aún y que hay un alcalde con una llave para todo. El Grau Bay es un sitio cercano al puerto de Sagunto, que se encuentra detrás de las fábricas más importantes. Este poblado cuenta con varios búnkeres y una torre, además que cuenta con únicamente una calle, pero que es extremadamente grande, conectando con la marcha de Moros. Yo no sé nada sobre el Grau Bay, ni sabia nada de su existència. Jo no sé molt sobre el Grau Bay. La veritat és que pareix interessant. M'agradaria conèixer-lo. No sé nada de Grau Bay, pero me gustaría aprender cosas sobre él y seguro que haciendo este documental aprendo mucho. Mi nombre es Luis Herraiz. Yo nací aquí, que están mis padres, están mis abuelos y están mis bisabuelos. Calcula más o menos de 200 años, más o menos, arriba abajo. ¿Cómo era vivir aquí hace unos años? Antes no habían coches, motos muy pocas, bicicletas es lo que se iba funcionando, ¿vale? Cuando llevabas aquí al médico, tenías que ir con la bicicleta a buscarlo al puerto de Sagunto, igual que cuando iban a hacer a alguien, iban a por la comadrona que se decía antes, y la traían aquí en bicicleta. O sea, en el portamaletas, subían a la comadrona y la traían aquí. Esta iglesia, ahí donde la veis, tiene 50 años, que es la historia de la Virgen de aquí, que es la Virgen del Buen Suceso. Resulta que, según la historia, es que apareció en el mar y vino hacia la orilla, ¿vale? Y entonces hubo unos campesinos que la vieron y fueron a por ella y la sacaron para ponerla en la iglesia. ¿Hay como comercios o Sí, hornos es que tenían unas vacas, que era mi tío Eugenio. Mi tío Eugenio pues tenía sus vacas y vendían la leche. Iban al puerto a vender leche. ¿Cuántas veces hemos ido con nuestro jarro, ¿vale? Iré y mi tío ordeñar la vaca y darnos la leche. Irnos a casa, la hervían y a tomar tranquilamente. Hoy en día eso no se puede hacer. Entonces aquí lo único que hemos estado luchando para que esto no se pierda, ¿vale? Esta pedanía no se pierda, porque esto es la historia de Sagunto. Esto es la historia de Sagunto. ¿Y para ti qué significa este lugar? Para mí, pues es el todo. Yo vivo aquí, he nacido aquí y lo vivo como si quisieras una madre. El cariño de una madre, pues igual para mí esto. Esto quiero que se conserve años y años y años. El día que yo me vaya, pues quisiera que mis hijos, mi hijo, quisiera que continuara luchando por esto. Como nosotros estamos luchando, porque esto se mantenga. Esto para mí es el todo. Y si estáis aquí, sois de Sagunto, veniros aquí a pasar un día y veréis lo bien que está esto. Ahora ja sé més sobre el Grau Bay. Ara sé que els que viuen allí, sobretot, són moltes generacions d'una família. Yo sé que había un colegio con vistas al mar y que había mucha familia viviendo todo el año. Pero ahora en invierno no hay casi nadie y en verano viene un montón de gente a pasar las vacaciones. Jo no sé res de Grau Bay perquè quan gravaren jo no estava. M'havia fet mal en el peu. Però he buscat informació per Google. Està situat darrere d'unes fàbriques en el port
És un poble vell que té una església, un bar y un torreó de vigilància. La torre del Grau se está reparando y detrás van a hacer una plaza. Mediante la torre avisaban a los habitantes del Grau que venían los piratas y se refugiaban dentro de la torre. Ara sé més del Grau Vell. Sé que és un lloc amb molta cultura i molt bonic que està en obres. La gent que viu allí té molta família allí i el Grau Vell és molt important per a ells.